Buen día, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar el trabajo final sobre la masacre de Múnich. Los integrantes son Luis Fernando Ponce Granda, Cristian José Tipián Hidalgo, Aldair Castañeda Vela, Gonzalo Pacheco Villafuerte, Angelis Yesenia Torres Monserrate. La masacre de Múnich fue un atentado terrorista ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Baviera. En ese atentado agarraron a 11 miembros del equipo olímpico israelí que fueron tomados como rehenes y finalmente asesinados. Fue realizado por un comando del grupo terrorista palestino en Septiembre Negro. Lo que busca el terrorismo es un impacto psicológico contra la población, lo que genera que en las personas ansiedad y miedo a mantenerse en alerta. El terrorismo con su atentado quiere coaccionar a la sociedad y a los gobiernos para que lo que realicen en lugares públicos donde haya una gran parte de población. Por la aparición de estos atentados, la ONU se ha organizado con diferentes instituciones y con diferentes estados para prevenir estos ataques mediante una cooperación internacional entre ellos, haciendo una inteligencia antiterrorista para poder evitar justamente estos atentados. Los actos terroristas lo que crean es una inseguridad en la población que se siente vulnerable y queriendo hacer que el gobierno ceda a sus pedidos. Conflicto Israel-Palestino previo a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. ¿Por qué existe este conflicto? Los israelíes y palestinos entran en conflicto ya que están en un mismo territorio y ambos lo reclaman como propio. Los israelíes consideran que les pertenece porque siempre hubo judíos en el territorio y también que es un legado dado por Dios como figura en el Antiguo Testamento. Los palestinos, por su parte, dicen que les pertenece porque viven ahí desde hace siglos. La mayoría de israelíes preferiría que no hubiera ningún árabe en el territorio que reclamen como propio. ¿Qué fue lo que alteró la convivencia de siglos entre judíos y árabes? Hubo un problema a lo largo de la historia. Sin embargo, hay que destacar que en el mundo islámico no hubo nada parecido a la expulsión masiva de judíos que se produjo en España durante el reinado de los reyes Fernando e Isabel a fines del siglo XV. En el marco de lo que fue conocido como la Santa Inquisición, tampoco nada parecido a las persecuciones y matanzas de judíos en Rusia durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que convirtieron a la palabra pogrom, de origen ruso, en sinónimo de persecución y masacre contra judíos. La convivencia de judíos y árabes se vio alterada en el Medio Oriente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la aparición del movimiento sionista, que planteó la creación de un Estado para judíos en el corazón del mundo árabe e islámico. El movimiento sionista surgió en Europa Occidental a mediados del siglo XIX para dar una respuesta a las persecuciones que los judíos sufrían en Europa Occidental y en Europa Oriental. Se define a sí mismo como el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío. Busca establecer una patria para el pueblo judío de Jerusalén con la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel. Durante la Gran Guerra, en el año 1917, Jerusalén fue conquistada por el Imperio Británico. Judíos de todos los rincones de Europa emigraron durante estos años al nuevo territorio hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, formando pequeños asentamientos. Luego de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del Holocausto judío, las Naciones Unidas aprobó el plan de creación de dos estados colindantes: Israel, que le pertenecería a los judíos, y Palestina, a los árabes. Este acuerdo fue totalmente rechazado por los palestinos. En 1948, Israel declara su independencia en Tel Aviv, teniendo como consecuencia la creación del Estado de Israel como nación independiente. El reclamo palestino se origina posterior a la creación del Estado de Israel. Luego de la declaración de independencia de estos, esta fue atacada por Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano. Estos apoyaban a Palestina y creían que la creación del Estado de Israel se había dado de manera injusta. Reacción del Comité Olímpico Internacional ante el atentado. A raíz de la toma de rehenes, la competencia se suspendió durante 34 horas.
A pesar de las críticas, el 6 de septiembre se celebró en el Estadio Olímpico un servicio conmemorativo al que asistieron 80.000 espectadores y 3.000 atletas. El presidente del Comité Olímpico Internacional hizo poca referencia a los atletas asesinados durante un discurso en el que elogió la fuerza del movimiento olímpico, lo que indignó a los israelíes y a mucha gente que estaba allí presente. Como muestra de duelo durante el acto, la bandera olímpica se izó a media asta junto con la mayoría de banderas nacionales de los países presentes. El objetivo del grupo terrorista palestino Septiembre Negro era el de liberar a múltiples criminales de guerra y presos palestinos en Israel. Estas peticiones fueron rechazadas por el partido israelí. En palabras de la primera ministra Golda Meir, si cedemos, ningún israelí podría sentirse seguro en ninguna parte del mundo. Esto hizo consigo la operación de rescate, pero no fue exitosa, terminando en la muerte de un policía alemán y de los deportistas israelitas. Esto no le ha gustado al gobierno israelí y montó una operación de fuerzas especiales para localizar y eliminar a los responsables del ataque, la Operación Cólera de Dios. Por su parte, las consecuencias en los Juegos Olímpicos fueron impactantes, dado a que trajo consigo muchísima controversia hacia el Comité Olímpico Internacional y múltiples discusiones si se debería postergar o cancelar el evento. Israel retiró su participación y a su vez de múltiples países han compartido y han seguido esos pasos, y se tuvo que incrementar la seguridad para evitar futuras tragedias, empezándose de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1976. Por tanto, aquí les haría una pregunta: ¿hasta qué punto las personas utilizarán la religión como excusa para conflictos políticos, incluso en eventos no políticos? Muchas gracias.